Hi, I'm John DeBlasio, and good afternoon, everyone. As the chairman of DT Institute, I'm thrilled to welcome you to this session on forging a whole-of-society approach to economic prosperity in Northern Central America. DT Institute implements complex global development programs in conflict, fragile, and closed environments, and we are a funder of thought leadership initiatives that drive innovation and improve lives through evidence-based programming. In Central America, DT Institute will invest over $750,000 over the next 5 years towards economic development efforts across Guatemala through a pledge to the USAID Guatemala Entrepreneurship and Development Innovation Initiative. In January 2021, DT Institute partnered with the Atlantic Council's Adrian Arsht Latin America Center to launch the Northern Triangle Advisory Group, a major new effort to inform and generate support for new policy solutions to the serious challenges facing Central America. Over the past year, this advisory group has produced 3 policy briefs that focus on generating economic opportunities, protecting human rights, and preventing corruption and violence. The recommendations were highlighted in a series of Central America strategy planning meetings with Vice President Harris during the spring of 2021, and ultimately echoed in the root causes strategy released by the Biden administration in August. Currently, the advisory group is identifying strategies to disseminate recommendations with lawmakers and policymakers in the region, as well as the U.S. and Central America. Today's conversation will feature 4 members of this advisory group that represent Guatemala, Honduras, El Salvador, and the Central American Bank for Economic Integration. The discussion will cover their perspectives on the advisory group's efforts and recommendations on how we all can work together to generate well-paying jobs, reduce inequality, and foster an investment-friendly business environment in Central America. Thank you to the Atlantic Council and to Jason Marzak and the other members of the Northern Triangle Advisory Group for their enduring partnership on this important initiative, and I hope you all enjoy the panel ahead. Great, thank you. Thank you so much, John. Muchas gracias, John. We're going to switch to Spanish here. Bueno, antes que nada, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, para nosotros es un gran placer seguir colaborando con DT Institute. Como John dice, mi nombre es Jason Marza, yo soy el director del Centro para América Latina Adrian Arsht del Atlantic Council. Primeramente, quisiera darle las gracias a Seattle International Foundation por dejarnos compartir con ustedes en este foro tan importante para Centroamérica. Yo personalmente he tenido la oportunidad de participar en varios foros del Central America's Donors Forum en el pasado y para mí siempre es un gran placer hacerlo. Me gustaría también darle la bienvenida a todos los participantes hoy que se conectan desde Guatemala, Honduras, El Salvador y el resto de Centroamérica para nuestro panel. Como John dice, la conversación hoy es muy importante y también será en el marco de muchos cambios, mucha incertidumbre en la región. Este panel ofrece una oportunidad para explorar cómo acelerar la recuperación y desarrollo económico, así como fomentar la colaboración multisectoral e internacional para construir una Centroamérica más próspera. Por supuesto, aunque vamos a enfocar la reactivación económica y cómo lo hacemos, es importante tener en cuenta otros temas muy importantes para la prosperidad de la región. Por supuesto, el proceso electoral en Nicaragua y la falta de participación de una oposición a Daniel Ortega, el futuro del proceso de adaptación de Bitcoin a El Salvador, los próximos pasos con la nueva estrategia estadounidense, por supuesto, las elecciones pendientes en Honduras y otros temas. Reconociendo este momento tan importante, es por esto que nuestro trabajo sobre Centroamérica tiene un enfoque holístico para abordar y encontrar nuevas soluciones a los problemas más deficientes que enfrentan los países al norte de la región. De parte del Centro de América Latina Adrian Arsht Atlantic Council, para mí es un gran placer estar acompañado de miembros claves de nuestro grupo asesor para el Triángulo del Norte. Esta iniciativa junto con DT Institute. Claudia Umaña, Edgar Villanueva, doctora Florencia Castro Leal y Jackie Foglia en representación del Banco Centroamericano de Integración Económica. Claudia Umaña
es la primera mujer presidenta de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSARES. Claudia también es abogada y investigadora legal. Edgar Villanueva es gerente de análisis de entorno en Corporación Multi-Inversiones y previamente fue codirector ejecutivo del US Guatemala Business Council. La doctora Florencia Castro Leal es economista en jefe en el Banco Centroamericano de Integración Económica y Jackie Foglia es la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones en Honduras. Bueno, muchas gracias a todos y bienvenido. En esta próxima discusión vamos a hablar sobre la pandemia del COVID y su impacto en el Triángulo Norte, desafíos actuales en la región, incluso informalidad, cadenas de suministro y otros, la inversión extranjera y corrupción, y cómo aseguramos la prosperidad e igualdad en la región. Jackie, quisiera empezar contigo. La pandemia del COVID ha exacerbado las debilidades estructurales que han existido en los países del norte de Centroamérica por mucho tiempo, causando una de las peores y más profundas crisis socioeconómicas que ha tenido que enfrentar en la región. Desde tu perspectiva, ¿cómo han atendido los desafíos del último año y medio el pensamiento sobre cómo abordar el desarrollo y crecimiento económico en la región en este momento? Bueno, muchas gracias y es un honor estar en compañía de los otros panelistas. En el caso de Centroamérica, creo que la pandemia de veras el año pasado fue de un impacto tremendo, tal vez por el desconocimiento. ¿Se acuerdan? De veras los primeros meses no se sabía cómo se debía reaccionar. La mayoría de nuestros gobiernos pues empezaron trabajando junto a la empresa privada, a ONGs, viendo qué se podía hacer, pero los primeros 2-3 meses fueron extremadamente difíciles y se vio ahora, mirándolo para atrás, se vio que de veras andábamos muy mal. Creo que poco a poco ya cuando las cosas se fueron como tratar de agilizar, especialmente el tratar de volver a un trabajo, a la comunicación, que fue tal vez lo que más se rompió porque todo el mundo tuvo que encerrarse. Entonces se empezaron a hacer diferentes proyectos. En el caso, digamos, de Guatemala, pues creo que fueron uno de los primeros que pudieron presentar un plan de reactivación que se basó, ¿verdad?, en ciertos puntos. Uno era la parte de puramente la crisis sanitaria, pero la otra cosa es decir, cómo posicionar las inversiones estratégicas y los productos guatemaltecos en el mundo. Tuvieron ciertas bases. En el caso de El Salvador, se concentraron, además de salir de la crisis sanitaria, era la parte de innovación tecnológica. Tal vez el presidente muy joven y muy dado a eso, él empezó a hacer ciertas cosas en el aspecto para la innovación tecnológica, digamos en la agricultura, pero lo que más se suena en todo el mundo fue de veras en la parte financiera, con traer una de las criptomonedas a la palestra como parte de un plan de reactivación. En el caso de Honduras, creo que íbamos muy bien tratando de salir de la crisis, tal vez un poco retrasados en toda la parte de vacunación, que era muy importante, pero lo que nos pegó fueron de veras esos 2 huracanes en noviembre del año pasado, que nos movió completamente qué íbamos a hacer. Entonces ya todos los planes de reactivación y salir de esta crisis eran también basados en qué íbamos a hacer para reconstruir mucho del aparato productivo que fue dañado en el país. Entonces, de veras, para salir de esto ya nosotros tenemos un plan de reactivación para el desarrollo sostenible que se tiene como enfoque tal vez la parte del agua, ¿verdad? Porque fue y continúa siendo uno de los problemas, contención de agua, distribución, etcétera, para que no dañe el aparato productivo, especialmente en el área del Valle de Sula y Puerto Cortés, y luego la parte logística, que ha sido una de los elementos claves en el gobierno actual, de veras la parte de ser el hub logístico con la apertura de una nueva carretera, ¿verdad?, que une los puertos del sur y del norte en Honduras, proveyendo un canal seco para transporte, sí, y el nuevo aeropuerto de Palmerola.
Muchas gracias, Jackie. Entonces, bueno, tres países con tres planes muy distintos y tres tipos de respuesta a esta crisis. Quisiera también decirle a todos los invitados a este panel, si tienen una pregunta, puede poner la pregunta aquí en la sección de comentarios, de comments. Vamos a tener un periodo al final del panel para responder a todas las preguntas, pero si haya una pregunta durante el panel, lo cual coincide con la discusión, voy a tratar de incluirlo en la discusión. Pero Claudia, Jackie habló sobre todos esos planes de los tres países. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el rol y también qué debería ser el rol de la comunidad internacional y los socios comerciales de esos países en promover las condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico y la inversión? Gracias, Jason, y gracias a la oportunidad de estar con estos varios de los amigos con los que también coincidimos justamente en el Atlantic Council para preparar los policy papers. Y en ese sentido, el rol de la comunidad internacional es fundamental, porque debemos de promover las condiciones de crecimiento económico y mayores niveles de inversión, pero por supuesto tenemos que hacerlo de una manera mucho más innovadora. Y en ese sentido debemos de rescatar que este momento post pandemia, o más bien en medio aún de la pandemia, trae también oportunidades para la región. Y con los socios comerciales como Estados Unidos, debemos también de recapacitar que ya hemos tenido, por ejemplo, CAFTA-DR, estas oportunidades del nearshoring, la cooperación internacional ahora viendo a Centroamérica como este lugar en donde se pueden implementar medidas que si se hacen de la forma correcta, podemos impulsar mayores niveles de crecimiento económico y con eso también evitar que talentos que pueden quedarse en la región construyendo este nuevo futuro no quieran migrar. Y para ello les vamos a decir que en el caso por lo menos de El Salvador, si bien además se tuvo la pandemia, también en el tema de salud también se tuvo este deterioro tan importante en el sistema democrático. Así que los socios de la región deben de ayudarnos a que la agenda de contar con instituciones fuertes, democráticas, el respeto al Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción sean parte de la agenda. Porque ciertamente debemos de continuar trabajando en democracias que rindan resultados para la población en donde hayan mejores servicios públicos, en donde el mismo Estado, así como todas las personas, empresas, pues respetemos las leyes y se apliquen de forma equitativa. Y por supuesto que ante las oportunidades de negocio se le pueda dar a los inversionistas predictibilidad, que las reglas no cambien de manera arbitrarias y por supuesto que debemos de incorporar 4 elementos. 1, utilizar los talentos. Hay un gran bono poblacional en toda nuestra región y debemos de acercar a estos jóvenes con esos deseos de estar conectados con el mundo, con la época de la digitalización, por supuesto en negocios que puedan ser sostenibles, porque debemos de apropiarnos de la economía circular y que con todo esto se logre reducir la informalidad, que tal como lo planteábamos en nuestro análisis justo con este equipo, es que no puede ser que nuestras economías continúen estando informales y que los costos de poder hacer negocios sean altos, sino que debemos de ayudar a que el trabajo formal se haga mainstream y que también haya una articulación entre el sector público, privado,
ONGs, nosotros como centros de pensamiento y la cooperación internacional, en que todos los factores se vayan uniendo. Muchas gracias, Claudia. Muy importante también este punto del hecho que no podemos hablar sobre la economía sin hablar de las democracias y la importancia de democracias fuertes, instituciones democráticas fuertes, porque esas instituciones dan la garantía de las inversiones. Del hecho que de la seguridad de las inversiones y el hecho que esas inversiones también llegan, muy importante, que llegan a la población, que llegan a la gente misma. Edgar, Claudia habló también sobre el rol de los gobiernos. Desde tu perspectiva, ¿qué pasos concretos deben tomar los gobiernos de los países del norte de la región para atraer más inversión privada y inversión de organizaciones, corporaciones internacionales? Claudia habló sobre algunos de los pasos, pero si pueden incluir algunos pasos adicionales y otras perspectivas. Muy bien, gracias Jason y gracias a todos. Me encanta compartir panel con Claudia, Florencia y Jackie, con quien ya he tenido oportunidad de hacerlo antes. Primero, quiero hacer hincapié en una parte muy importante de la reactivación en general y de la atracción de inversiones. Mantener el esfuerzo de vacunación para los gobiernos tiene que ser una prioridad. Incrementarlo debe de ser también algo de mucho enfoque para poder regresar a los países al ritmo que tenían prepandemia. Esto nos va a poner ya en un nivel en el que podamos iniciar algún despegue y es muy importante para los países y sobre todo también, Jason, no descuidar los sistemas de salud. No quiere decir que porque ya vacunamos la cosa está bien, sino que tenemos que mantener la presión de mejorar el sistema de salud porque esta pandemia nos ha enseñado que va cambiando y que esos cambios también traen pequeños mini shocks que nos van tirando un poco para atrás. Habiendo dicho esto, yo quisiera poner en la mesa 4 elementos. Uno ya lo puso Claudia con muchísima claridad y es el tema de certeza jurídica, pero los 4 que les voy a presentar y un spoiler, los 4 tienen que ver con generar confianza. Si nuestros gobiernos no pueden generar confianza hacia el exterior y hacia los inversionistas adentro del país, no va a haber forma de que esta situación despegue. Primero, certeza jurídica que mencionaba Claudia. Si no hay reglas del juego claras, es muy probable que pocos inversionistas vengan a la región y que se entusiasmen sobre la región. Dentro del contexto de la certeza jurídica, 2 señales muy claras que deben de recibir los inversionistas afuera. Uno, un deseo frontal de combatir la corrupción y segundo, un respeto a las dinámicas democráticas de los países, independiente de si esas dinámicas democráticas favorecen o desfavorecen los planes de gobierno. Como un segundo punto, Jason, un tema en donde hay un ataque frontal y es la propiedad privada. Estamos viendo que hay un ataque sistemático a temas de propiedad privada que debemos de abordar. Los estados deben de hacer un poco más por abordarlo. Ahí hay un rol muy importante tripartito de gobierno, sector privado y sociedad civil para abordar también algunos de los temas que dentro del contexto de propiedad privada tienen un fondo social que debe de tener un abordaje integral. Pero las señales de que la propiedad privada y las inversiones son respetadas creo que son un segundo elemento. El tercer elemento, Jason, y de nuevo, todo dentro de la burbuja o la sombría de la confianza, es la infraestructura. Yo acabo de ir a Huehuetenango en nuestro altiplano occidental, fui ayer, hice 5 horas y media de ida y 6 horas y media de vuelta. Dejé creo que la suspensión de mi carro y tal vez un par de dientes en el camino. Imagínate a alguien que en Huehuetenango se siembra mucha papa y se siembra mucho repollo. Imagínate un comerciante que está trayendo su pick-up, su camioncito de repollo al mercado. Llegar a los mercados toma una eternidad y la verdura llega muy golpeada y la venta ya no es igual. Es decir, un mensaje de inversión en infraestructura vial, infraestructura eléctrica, infraestructura de puertos e infraestructura verde, creo que es un mensaje de confianza que pudiera atraer a esos inversionistas y a esa cooperación internacional. Y finalmente, Jason, solo rápido, integración centroamericana. Si no hay señales de integración centroamericana, la posibilidad de inversionistas más grandes con proyectos de mucho más impacto se reduce.
Y podría ser, Edgar, que necesitamos pensar sobre integración de Centroamérica de una manera un poco distinta que el pasado, ¿no? Como dices, América Central es un mercado aún más importante para empresas cuando se une a los distintos mercados, pero ¿cómo lo hacemos para hacer el pedido a una junta directiva de una compañía que hace sentido invertir en la región? Y podría ser que este momento para repensar qué es el plan, qué podría ser el proceso y los pasos específicos de integración. Totalmente de acuerdo, Jason. Florencia, Edgar mencionó este ejemplo muy importante de traer productos al mercado. Y muy importante, Florencia, las microempresas, las pequeñas y medianas empresas, los pymes, ¿no? Los pymes están en riesgo cada vez más, están en riesgo de cerrar. Esta pandemia ha afectado, por supuesto, a las compañías grandes, pero ha afectado en una manera aún más profunda a esos pymes. ¿Cómo se puede brindar más apoyo a los pymes, los cuales son el motor de las economías y el motor de trabajo para la población? Gracias, Jason, y un placer compartir con los otros panelistas. Yo creo que es fundamental entender el contexto en el que se mueven las MIPYMES y toda la empresa privada. Creo que la recuperación del crecimiento económico en el 2021 pues, ha sido muy desigual para los diferentes países. Las MIPYMES son fundamentales para la creación de empleo y también encontramos un ambiente internacional y en muchos países en donde la inflación es cada vez más alta. Y esto afecta pues, los insumos y también como la electricidad, los alimentos, y se ha observado un atraso en las órdenes de suministros y de productos. Se estima que casi el 10% de los contenedores están detenidos y esto se refleja en altos precios de transporte y también en aumento en el costo de los bienes. Yo creo que todo este contexto es fundamental porque hay que entender que ha habido una pérdida de los niveles y la tendencia del desarrollo económico prepandemia. En la mayoría de los países la pobreza y la desigualdad se han incrementado y para nosotros por parte del BESIE es muy importante tanto redirigir recursos como poder redirigir también las políticas para poder apoyar ese crecimiento y inversión. Ha habido también, digamos, un progreso desigual en las campañas de vacunación y de hecho entre los países rezagados en la vacunación se encuentran Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y también es fundamental enfrentar el tema de endeudamiento y no solo el endeudamiento público, sino también el endeudamiento privado, porque se requieren recursos para la inversión, para el futuro, incorporando como precisamente lo mencionó Edgar, las inversiones verdes, ¿verdad? Que son muy importantes. Ese es parte del contexto también, la prioridad del cambio climático, ya que todo esto traerá posibilidades de mayor inversión para la región. En el BESIE tenemos un programa de emergencia de apoyo y preparación ante el COVID y de reactivación económica que se aprobó precisamente en marzo del año pasado. Y un importante componente para apoyar a las MIPYMES es precisamente una facilidad de apoyo financiero que llega a los $650 millones. Al momento se han aprobado pues casi 2/3 partes con 380 millones y de hecho la mitad de esa cantidad, que sea alrededor, más de la mitad, se ha aprobado para los países del Triángulo Norte. Entonces, esta es parte de los recursos que se necesitan movilizar para poder restablecer las capacidades productivas de las MIPYMES y para restaurar el empleo que se perdió y generar nuevo empleo también, para promocionar el comercio exterior y poder inyectar liquidez, ¿verdad? Pero también algo muy importante para las MIPYMES
es precisamente la posibilidad de la reestructuración de deudas. Los marcos regulatorios son parte del trabajo que también nosotros hacemos. Desde el año pasado se aprobó un nuevo instrumento de crédito que es precisamente las operaciones de apoyo presupuestario, que otros organismos multilaterales ya contaban con ellas. Y esto es para aprobar reformas, por ejemplo, entre las cuales para el sector privado, muy importante, es la ley de insolvencias para que puedan tener una reestructuración ordenada y para poder tener acceso a financiamiento. En el Triángulo Norte, solo Guatemala cuenta con dicha ley. Entonces, parte de nuestro diálogo con los gobiernos es precisamente también apoyar legislación que apoye al sector privado y a las MIPIMES. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias. Yo quisiera mover la conversación a hablar un poco más sobre desafíos actuales en la región, incluso los desafíos de informalidad, cadenas de suministro y otros temas. Por supuesto, los invitados ponen sus preguntas en la sección de comentarios. Voy a responder a las preguntas al final, pero si hay un comentario, una pregunta que tiene que ver con la conversación en lo cual estamos en la medio de tener, voy a incorporarlo y quisiera hacerlo con esta pregunta de Gabriela García. Edgar, Gabriela está refiriendo a su punto sobre la confianza y dice que es importante trasladar este sentimiento a la banca privada en Guatemala y que sean más flexibles para atender al nicho del missing middle para los MIPIMES. Y su pregunta es cómo proponen hacerlo. ¿Qué podría ser una recomendación para la banca privada en Guatemala? Gracias, Jason, y hola, Gaby, qué gusto de que estés en el público, es un gusto saludarte. Mira, Jason, yo creo que hay unas herramientas en donde la comunidad internacional tiene un rol importante para entrar, entre ellos las multilaterales financieras, desde el BCE hasta el BID, el Banco Mundial y otros, y también algunas entidades de cooperación internacional que han demostrado que son una herramienta importante para poder abordar esta pequeña, bueno, no tan pequeña, gap que existe para el crédito en diferentes ámbitos. Un ejemplo es recientemente, y es un miembro de la iniciativa que yo dirigía antes, un banco guatemalteco recibió del DFC, del Development Finance Corporation, una línea de $200 millones para poder aplicarla exclusivamente a empresas de mujeres y mujeres indígenas para emprendimientos pequeños y medianos. Estas herramientas combinadas con la banca nacional, que es muy fuerte, creo que son las herramientas correctas para poder ir abordando esas brechas que existen en los temas de financiamiento. Nos tenemos que poner más creativos con lo que estamos haciendo en la región, especialmente con respecto a pymes. Jason, yo lo he experimentado, la cooperación está bastante dispersa y mi opinión, y hemos tenido experiencias de que si nos logramos focalizar en ciertas áreas, podemos avanzarlas un poco más rápido. Ahí hay una conversación que está pendiente entre los países del Triángulo Norte y los cooperantes para ver dónde están esos temas prioritarios. Y yo sé que tú te acuerdas de la dinámica del Plan de la Alianza para la Prosperidad, sí, en la cual en la primera ronda de determinación de prioridades, los países de Centroamérica le presentaron a Estados Unidos y al BID 193 puntos prioritarios. Este es un ejercicio del pasado, ¿sí? Creo que tenemos las enseñanzas para que los ejercicios del futuro y el plan de Biden para Centroamérica creo que otorga una nueva oportunidad. Nos podamos sentar a ver dónde están esos puntos prioritarios y trabajar en conjunto sobre ellos. Bueno, muchas gracias, Edgar. Claudia, quisiera hablar contigo un poco sobre la disrupción masiva en las cadenas de suministro globales, cuál ha sido una de las causas, una de las consecuencias de la pandemia y por supuesto tiene sus propias amenazas para la recuperación económica. Hablando también sobre la importancia de las pequeñas, medianas, microempresas
¿Cómo puede el actual comercio y financiamiento de la cadena de suministro en esos países amortiguar el impacto que sienten los pequeños importadores, pequeños exportadores y fabricantes? Y también, Claudia, específicamente en El Salvador, por ejemplo, ¿qué productos específicos deben tener mayor protección en la cadena de suministros? Sí, muchísimas gracias, porque esa pregunta nos hace reflexionar que han habido problemas nuevos, pero también temas estructurales que han estado dañando precisamente estas cadenas de valor. Y un poco ya se adelantaba el tema de, en la región estamos pero muy mal en cuanto a la eficacia y la eficiencia de las cadenas logísticas, es decir, la logística, el transporte sigue siendo para las pequeñas y las medianas empresas un desafío. Pero también la pandemia nos hizo ver que a través de la digitalización podíamos acelerar procesos. Pero eso no significa de que también las entidades gubernamentales estén actuando al ritmo debido. Servicios aduanales sigue siendo una pesadilla en la región y por supuesto que están todos los tratados internacionales que, somos suscriptores de la Agenda de Facilitación de Comercio del Acuerdo de Bali, pero a veces nuestro gobierno los firman y no saben cómo implementar aspectos y yo creo que hay mucho trabajo. En el caso de El Salvador, pues la apuesta por la Unión Aduanera, que sí ya va más adelantada en la parte de Guatemala y Honduras. Todo esto es para trabajar y aprovechar las economías de escala, reducir tiempos de trámites, tanto en la frontera como en el día a día, de cómo se operan para los pequeños y medianos empresarios. Y tú hablabas pues de que veamos cadenas de valor. Yo creo que para nuestros países sigue siendo muy importante las cadenas de valor de textil y confección. Hay que asegurarnos que todo esto se articula debidamente. También en el tema de la seguridad alimentaria, porque en estos tiempos también hemos podido ver lo frágiles que podemos ser en ese tema y que eso puede tener un gran impacto, sobre todo para las clases más vulnerables, sobre todo países como el nuestro, que somos mucho más dependientes de granos, de frutos frescos que vienen desde la región o aún carnes y lácteos que vienen desde Nicaragua. Y me gustaría referirme también al sector también de lo que está relacionado plenamente con la lucha contra la pandemia y es proteger la cadena de suministros de la industria farmacéutica y equipos especiales para todo lo que tenga que ver con la conservación de la salud de nuestras poblaciones. Bueno, muchas gracias, Claudia. Florencia, yo puedo tener una pregunta para ti sobre el tema de Bitcoin y Jackie, una pregunta para ti sobre elecciones en dos países. Pero primero quisiera regresar a ti, Edgar, porque un tema súper importante es el tema de la falta de oportunidades económicas en el sector formal. Y se estima que el 70% de la población trabaja en el sector informal sin acceso a beneficios sociales. Y como recomendaciones, tenemos una recomendación en nuestro policy brief sobre el rol del sector privado en catalizar oportunidades para el desarrollo económico inclusivo. Una recomendación, lo cual este panel y otros participaron en formular. Y decimos que tiene que existir una alineación de incentivos entre el sector público, privado y sociedad civil para la formalización. Decimos no quiero decir como un acuerdo, pero una alineación de incentivos. En tu experiencia en Guatemala, ¿cómo puede el sector privado trabajar para formalizar empleos y cuidar a sus poblaciones vulnerables, especialmente el sector informal en el medio de esta pandemia?
Mira, Jason, es muy importante la pregunta. Se conecta un poco con el tema de acceso a crédito que hablábamos un poco, porque a mayor formalidad, más acceso a crédito. Habiendo dicho esto, hay una cosa importante. El sector privado no puede ser una fuerza formalizadora por sí solo. Sin el liderazgo del gobierno y sin la utilización de unas herramientas muy importantes que hay en sociedad civil, el ritmo de la formalización no va a ser el ritmo que nosotros necesitamos para realmente despegar. Con esa claridad hay un punto esencial para fomentar formalización y es la reducción de trámites y el costo de los trámites. Lo abordamos en el brief del ENTAG. Y no solo muchos pensamos formalización es registro ante la administración tributaria, estás formalizado, no. Hay una cadena entera de trámites que tienen un costo muy alto y que tienen muchísimos pasos que no permiten que haya formalidad a un ritmo importante. Y también dentro de esta ecuación, otro elemento que abordamos también con el ENTAG y que han abordado otros think tanks también, el de digitalización. Desburocratización, reducción de trámites y digitalización son una fórmula, digamos, perfecta para avanzar un poquito más rápido. ¿Qué puede hacer el sector privado? Por un lado, promover la legislación, impulsar la legislación que nos ayude a simplificar. En un segundo ámbito, financiar y también promover la tecnología de digitalización que permita hacer que estos trámites sean mucho más fáciles. Y también el tema que más discutimos y que creo yo que nos puede llevar a una alianza formalizadora, que por cierto haya propuesto más de alguna organización en Guatemala la gran campaña nacional por la formalización, y tal vez les mando en el chat más tarde el inicio de ella, es integrar a tu cadena de suministro el elemento de formalización, ayudar a través de esa cadena de suministro que tienes de pequeños productores, el formalizarlo, e incluso lo puedes llevar a programas de valor compartido, donde a través de tu apoyo para ese valor compartido, la formalización es un elemento de ellos. Gracias, Edgar. Jackie, es muy importante siempre pensar en el mediano y largo plazo, y estamos haciendo los dos, pero también pensar en el corto plazo. Y en el corto plazo, tanto Honduras como Nicaragua enfrentan elecciones presidenciales en noviembre. Estamos muy al tanto de todas las violaciones democráticas antes de la elección en Nicaragua, especialmente con la detención de varios líderes opositores. En Honduras, la crisis electoral de 2017 provocó una crisis económica con una escasez de productos por el cierre de las carreteras y saqueos. Dado que la democracia fomenta el crecimiento económico, y ya hemos hablado antes en este panel sobre el enlace entre los dos, ¿cuáles son las mayores preocupaciones del sector privado hondureño para las elecciones y qué pasos se están tomando desde el sector privado para prevenir lo que sucedió hace 4 años? Bueno, Jason, en el caso de Honduras, pues nos sentimos muy entristecidos y preocupados que el vecino está pasando por una situación en su proceso democrático muy irregular, y especialmente ya de manera personal, porque tenemos amigos que están en prisión. Entonces, esperamos que ellos logren resolver de alguna manera más racional ese cambio de gobierno o simplemente el movimiento de su administración. En el caso del sector privado hondureño, hay cierta preocupación, es decir, siempre hay que planificar para mirar hacia atrás qué fue lo que pasó en el 2017. Creo que desde entonces han habido muchos cambios. Tal vez el que a veces la gente no lo percibe, pero creo que va a causar mucho impacto, fue una limpieza completa del censo electoral y una nueva tarjeta de identidad que ha limpiado muchos de los vicios que tenía el proceso de elecciones. Claro está, estamos a pocos días de las elecciones y todavía no todo el mundo ha ido a recoger esa tarjeta de identidad. Entonces eso, a pesar de que es una cosa buena, está causando un cierto preocupación adicional. También se han hecho cambios en la parte de todo el governance de la parte eleccionaria, que fueron a sugerencia de lo que pasó en el 2017 y los análisis que se hicieron luego.
Creo que todo esto viene a beneficiar, pero aún así se está haciendo campañas de concienciación de parte del sector privado en los medios para que haya mayor transparencia y mayor respeto para los resultados. Está muy cerca, especialmente porque acaba de ocurrir una alianza entre dos de los partidos, se puede decir segundo y tercero, entonces viene a poner más igual las cosas, y sí, todo el mundo pues tiene una preocupación que si está dentro del margen de error, la diferencia que va a causar resquemores y que las personas no quieran aceptar el resultado. Pero creo que se ha hablado con todos los candidatos, que se está tratando de que se hable con los activistas de los partidos para que haya ese respeto, porque de veras ya esta es nuestra elección número 11, entonces 12, y estamos súper contentos de que podemos llevar a cabo una elección democrática. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos un poco más de 15 minutos, entonces quisiera decirle a todos los invitados, por favor, pon tus preguntas aquí en la sección de comentarios. Florencia, una pregunta rápida sobre El Salvador. Y el mes pasado El Salvador se convirtió en el primer país en el mundo en legalizar Bitcoin como moneda legal. ¿Qué tipo de asistencia técnica podría proveer el Banco Centroamericano de Integración Económica para permitir la implementación de la criptomoneda? Y también cómo afectaría el comercio regional y cómo afectaría especialmente a los pymes en El Salvador. Uh-huh. Sí, gracias. Bueno, el BCE estamos apoyando a El Salvador en la adopción del Bitcoin para que se logre una mayor penetración, y en breve, en corto plazo, estaremos ofreciendo una asistencia técnica que precisamente se ha estado seleccionando a la firma que proveerá la asistencia técnica tanto en el análisis de mercado como en la revisión de los marcos regulatorios y legales, y también en la gobernanza estratégica para avanzar en el acceso al Bitcoin y también en la penetración al mercado. En cuanto a la pregunta del potencial del Bitcoin para el comercio internacional, en especial para el Triángulo Norte, creo que es muy importante reconocer que el comercio intrarregional es el segundo en importancia, tanto para Guatemala como Honduras y El Salvador. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones, con cerca de 1/3, pero en el caso de El Salvador también el comercio intrarregional es como alrededor de 1/3. Para Guatemala es alrededor de 20% y para Honduras el 10%. Entonces, para este comercio tanto internacional como regional, la implementación del Bitcoin pues tendrá un rol importante en el uso como un medio de pago. Claro que esto obviamente sujeto a las legislaciones de los distintos países, pero precisamente en este avance y modernización hacia la digitalización, la rendición de cuentas, la transparencia y la agilidad en los procesos, es importante reconocer no solo el Bitcoin como un medio de pago, sino también las criptomonedas, que han tomado un rol muy importante. Claro, las transacciones se realizan en dólares, pero todas estas criptomonedas se pueden convertir a dólares de manera casi instantánea. Entonces, el Bitcoin y criptomonedas pues pueden tener ventajas y desventajas para las transacciones internacionales. Por ejemplo, una de las cosas en las que definitivamente pueden ayudar es para reducir los tiempos en las transacciones. De hecho, lo que se utiliza, el blockchain, que es la tecnología que se utiliza por esta moneda y por otras criptomonedas, ha demostrado ser una tecnología segura para hacer contratos y transacciones, además de que esas transacciones tienen convertibilidad, digamos, los 365 días del año, 24 horas al día, y esto precisamente es una de las principales ventajas y una de las grandes apuestas, digamos, de los usuarios, como un medio que pudiera ser un medio de pago
casi instantánea, con mínimo costo, para poder realizar distintas transacciones, aún digamos durante las horas de la noche, los fines de semana, en donde normalmente las instituciones bancarias no realizan este tipo de transacciones. Las criptomonedas sí lo pueden realizar. Entonces, claro, hay mucho por avanzar, es necesario conocerlas más a profundidad y que se diseñen los mecanismos, como en el caso de El Salvador, que se ha diseñado un mecanismo que es el Chivo Wallet, y bueno, que incluso se ha pensado que pudiera ser para pago de diferentes servicios, que a propósito, digamos, una de las principales razones para utilizar medios ágiles y digitales es precisamente este motivo de incrementar transparencia, rendición de cuentas y poder facilitar, digamos, a toda la población el acceso a servicios. Gracias. Gracias, Florencia. Y hay un comentario aquí en el chat de Jennifer Cornely diciendo que es muy positivo que el BCE está sistemice los aprendizajes en El Salvador para facilitar la adaptación en otros países de la región. Yo tengo una pregunta adicional para Claudia, porque antes de ir a las otras preguntas en la sección de comentarios, Claudia, es muy importante, no podemos tener una discusión sobre oportunidades para prosperidad sin hablar de corrupción. Un aspecto clave, también un aspecto clave del plan de administración de Biden para apurar las causas fundamentales de la migración es atraer más inversión extranjera a la región, mejorar las oportunidades económicas y dar a la gente una razón para quedarse, ¿no? Y aunque la falta de inversión extranjera está lejos de ser el único factor que impulsa a las personas a aprender en el viaje hacia los Estados Unidos, la idea es que la mejora de las condiciones económicas va a contribuir a la estabilidad de la región, que durante mucho tiempo ha sufrido de corrupción persistente, instituciones débiles y otros factores. Claudia, como hemos hablado, la lucha contra la corrupción es un requisito indispensable para fomentar un ambiente propicio para el desarrollo económico, inclusivo y sostenible. Y quisiera preguntarte cuáles son algunas maneras en las que el sector privado puede colaborar con la sociedad civil para abordar los temas de anticorrupción. En nuestro brief recomendamos profundizar la relación entre Estados Unidos y el sector privado de la región a través de un roadshow en Washington, en lo cual el sector privado podría demostrar públicamente sus compromisos para garantizar la transparencia y combatir la corrupción. Pero, Claudia, ¿cuáles son algunas maneras para un más como enlaces entre el sector privado y el sector privado, entre el sector privado y la sociedad civil para atacar los temas de corrupción? Sí, gracias, Jason. Y me parece muy interesante aún la forma en que ha ido fluyendo la conversación de todo este panel, porque tal como lo han dicho mis predecesores, lo que tenemos que generar es confianza. Confianza desde los diferentes sectores en su relación con el gobierno, con la cooperación internacional y en general con toda la población. Y entonces creo que el tema de la predictibilidad es muy importante, aún por lo que se abordaba antes, de la forma en que se introdujo el Bitcoin en El Salvador fue demasiado intempestiva, sin falta de preparación y con las reglas que se pusieron de una manera no discutida. Y eso debemos de cambiar esta dinámica que en este momento se está dando, porque las señales hacia todos los actores de la sociedad se vuelven muy complicadas. Fíjate que, por ejemplo, en el tema del manejo del Chivo Wallet han habido unos problemas muy importantes y que tienen que ver con la era de la digitalización, que es precisamente la falta de protección de datos personales. Y cuando ya lo llevamos a un ámbito más general,
debemos de reconocer que hay diferentes roles, el público y el privado. Y ya entrando particularmente en tu pregunta, Jason, creo que el sector privado tiene una oportunidad de oro para poder demostrar estas prácticas que se están adoptando para precisamente que lo que son valores que viven las empresas se puedan traducir en acciones con métricas que se puedan seguir, pues debemos de pasar de buenas intenciones en materia de lucha contra la corrupción a compromisos sostenidos. Reconocer que se requiere, y eso es lo que decíamos en el paper de la lucha contra la corrupción que hicimos, es que tiene que existir un enfoque holístico que una al sector privado, pero que no lo puede hacer solo, lo tiene que hacer con la sociedad civil, con los centros de pensamiento, las universidades y, por supuesto, los gobiernos. Y en uno de nuestros documentos precisamente hablábamos que en esta época de la digitalización de las redes sociales tenemos que llevar a cabo campañas mucho más comprensivas para que se le pueda explicar a los ciudadanos el costo de la corrupción y cómo eso se traduce en que los servicios públicos que se reciben son de menor calidad o que del todo no se reciben, y con lo cual no podemos tener tolerancia hacia la corrupción. Y entender cuál ha sido la cultura sobre la cual operamos, pero que hay precisamente maneras de poder, de maneras ingeniosas, traducir estos grandes principios como son el accountability, que son básicos tanto para el buen manejo de las empresas como de los gobiernos. Muchísimas gracias, Claudia. Con el poco tiempo quisiera poner en la mesa unos comentarios de José López aquí en la sección de comentarios, lo cual me parece muy, muy importantes. José López de Nicaragua, de Red de Desarrollo Sostenible, Mesa Nacional LGBTIQ+. Y José tiene algunos comentarios sobre la falta de habilidad de esta población en acceder a financiamientos para sus empresas. Que generalmente esta población de LGBTIQ+ desea usar sus fondos propios y fondos familiares para sus empresas, y muchas veces las empresas no pueden acceder a los fondos tradicionales. Una pregunta para cualquier persona en el panel. ¿Qué podría ser, cuáles sus ideas, sus recomendaciones para que este crecimiento económico es algo cual tiene impacto y beneficia a toda la sociedad, especialmente un sector de la sociedad cual ha sido históricamente discriminada en la región? Edgar, adelante. Jason, hablo un poco de la experiencia que hemos tenido en Guatemala con la falta de acceso a crédito a poblaciones que usualmente no lo tienen. No tengo experiencia en el ámbito específico de las comunidades que habla José, pero he aprendido que mientras más vas incrementando el conocimiento de la falta de acceso a crédito de una población específica y vinculas su falta, por ejemplo, de desarrollo con el tema de crédito, hay una awareness que se va creando para poder facilitar el acceso. Ha pasado en Guatemala con las poblaciones indígenas que siguen teniendo falta de acceso a crédito, pero que la conexión de la falta de desarrollo de poblaciones históricamente marginadas con esa campaña de que haya conciencia de que es un elemento de la ecuación para que puedan desarrollarse, es algo muy, muy importante. Y yo pienso, Edgar, al mismo tiempo ha respondido a la pregunta de Eber Rafael, que habla especialmente sobre acceso a
a créditos para los pequeños productores y productoras en Guatemala, ¿no? Este desafío siempre de acceso a créditos para grupos de la población cuales teóricamente han sido muy vulnerables y no tienen el mismo acceso al sistema financiero. Sí, exactamente. Y ahí hay un rol importante para los bancos, pero también un rol importante para las microfinancieras. Y volvemos al tema: simplificación de trámites, reducción de costo de los trámites para que tus aplicaciones a los créditos también se simplifiquen. Sí. Un tema una última pregunta para cerrar este panel es el hecho de a dónde vamos ahora, ¿no? ¿Cuáles son algunas recomendaciones más importantes cuando estamos pensando sobre la prosperidad de la región hacia el futuro y también la igualdad económica? Y quisiera cerrar con 30 segundos de cada panelista para sus pensamientos de qué debería ser como el takeaway más grande en lo cual la región debería ir para asegurar que esta pandemia, este momento de crisis, que podemos convertirlo, espero, yo siempre soy una persona con un vaso medio lleno, ¿cómo podemos convertirlo a una oportunidad para la región y qué es la cosa más clave para hacerlo? Empezamos, yo voy a empezar 30 segundos cada uno. Voy a empezar contigo, Jackie. Gracias, Jason. Yo creo que para salir de esta crisis, de la pandemia, yo lo he visto y hemos hablado de simplificación, la parte de digitalización, de hacer inversiones de veras en la infraestructura de la comunicación, que sea la base. Es decir, que para que luego nos podamos comunicar y podamos tener paneles como este, porque gran parte de salir de los problemas que estamos es que nos conozcamos mejor, que conozcamos, que analicemos quiénes somos, qué necesitamos y hacia dónde, y darle esperanza especialmente a la gente joven, que son los que también están ávidos de esta nueva tecnología de la información, de tener acceso a ella a un costo barato, pero también integrarla completamente en su vida. Entonces, digitalización y comunicación. Gracias, Florencia. Sí, gracias. Desde mi punto de vista, no solo es, digamos, la movilización de recursos, sino también de políticas y también flexibilización legal. Creo que la inclusión financiera cae precisamente en este rango de ideas. Es fundamental para los migrantes y sus familias poder ser bancarizados. Y parte de ese esfuerzo de ser bancarizados es precisamente que al mismo tiempo la legislación pueda acompañarles en el sentido de que se flexibilice, que las remesas puedan ser utilizadas como colateral. Yo creo que habría mucha más inversión en vivienda y en microemprendimientos si hubiera mayor inclusión financiera y si los migrantes pudieran tener esa opción de utilizar el flujo de remesas a lo largo de varios meses como colateral para acceder a créditos. Se ha encontrado que, de hecho, las remesas han crecido durante la pandemia y se siguen manteniendo por encima de los niveles prepandemia y son muy superiores a los recursos que vienen a la región de inversión extranjera y también de los organismos multilaterales. Entonces, yo creo que en ojalá pronto post-pandemia, se tiene que pensar fuera de la caja en cuáles son esos otros recursos también, digamos, de los organismos, de las firmas internacionales, que muchas de ellas corporaciones son mayores que muchos países y que muchos gobiernos, cómo se pueden movilizar esos recursos para apoyar el crecimiento económico y no olvidar la vacunación. Porque creo que la razón por la cual se ha venido saliendo de esta pandemia es precisamente porque se han incrementado las tasas de vacunación. Bueno, muchas gracias, Florencia. Ser bancaros, más acceso al crédito, movilización de político y cómo puede usar remesas como colateral. Muy brevemente, Edgar, y al final, Claudia.
parte dentro del marco del NTAG, es decir, Northern Triangle y Estados Unidos, un Whole of Government, Whole of Society Approach, con un mecanismo de consulta para qué vamos a hacer todos juntos y un mecanismo muy claro de seguimiento que nos permita medir qué vamos a hacer cada año para ir logrando los objetivos y tener a todos en la mesa. No podemos tener a unos dentro y otros fuera para que esto resulte. Un proceso inclusivo. Y Claudia. Sí, reconocer que son tiempos de cambio y que vamos a tener que ser resilientes. Yo creo que este trabajo colaborativo en donde los países nos apoyamos mutuamente, co-creamos, nos conectamos y nos aseguramos de poder tener estrategias adaptables, pero que por supuesto afinemos mucho más el lápiz en los entregables, en esos frutos tempranos y que nos aseguremos de no dejar a nadie atrás. Y por supuesto la palabra clave es transparencia y ganar confianza. Muchísimas gracias, Claudia, Florencia, Edgar, Jackie. Un panel súper interesante, muy excelente sus puntos. Gracias otra vez por su participación.